Buenas, mi nombre es Ibe Muñoz, soy estudiante de regencia en farmacia de la Universidad Abierta y a Distancia, UNAD. Hoy estamos en este curso que se llama Primeros Auxilios, el cual vamos a hablar de acciones y de técnicas que se deben usar en un primer auxilio que se encuentre la persona. Los primeros auxilios es algo cotidiano, es algo que a cualquier persona está expuesta siempre en la vida. Cualquier accidente, sea casero, sea vehicular, estamos expuestos a todas esas situaciones. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, las emergencias que suelen suceder como accidentes domésticos y accidentes viales en los espacios públicos y qué debemos hacer, cómo debemos actuar ante cualquier situación que se nos presente, sea un accidente o una fractura, una luxación, un sangrado nasal. Todas esas situaciones que por ser primeros auxilios debemos manejar. Ante esta situación vamos a empezar con las heridas. Cuando hay heridas abiertas, heridas cerradas, dependiendo de lo que haya sido causada la herida. Las heridas son heridas limpias, las cuales se pueden manejar, y las heridas sucias son las heridas que debemos desinfectar, debemos curar. También tenemos las fracturas. En las fracturas manejamos muchas fracturas, como por ejemplo hay fracturas abiertas, fracturas cerradas. Son fisuras o roturas de huesos causados por un golpe o por una caída, o en su defecto por un accidente. En las abiertas, cuando se rompe ya la piel, el hueso pasa a la piel, rompe. Y en la cerrada es cuando está la fractura ahí, pero no hubo rompimiento de piel, por decirlo así. Los síntomas de estas fracturas son dolor intenso en área afectada, inflamación o enrojecimiento en el área. ¿Qué debemos hacer como primeros auxilios? No movilizar al paciente o a la persona, y si lo vamos a hacer tenemos que inmovilizarle la parte afectada con una félula, puede ser con madera, pedazo de madera o cartón o una tabla. Eso mientras nosotros llegamos o llegan esas personas adecuadas a prestar los servicios. En la primera instancia no se puede mover la fractura, sea abierta, sea cerrada, no se debe mover. Solo se puede colocar la félula nada más. Y si es abierta, se debe tapar la herida, ¿verdad?, con un pañuelo limpio. Que no puedan de pronto, si tienen para vendarlo, lo pueden hacer, y siempre usando
los guantes. También manejamos, por ejemplo, cuando nos toca una epistaxis en la casa, un sangrado de algún miembro familiar, también debemos hacerle presión en la fosa nasal, hacerle presión y elevar la cabeza un poco hacia abajo, echarle agüita fría, tener hasta que se le pase la hemorragia, por decirlo así, o el sangrado. Siempre manejar esto con guantes. Las luxaciones también son lesiones en los huesos, articulaciones que se desplazan de su posición normal y causan como una deformidad. Esas personas que les pasa eso, es recomendable que vayan a su médico para que les traten su zona de la lesión, más la inflamación, el dolor. ¿Qué se puede hacer en un caso de esto? Evitar los movimientos de la lesión, no moverlo para evitar daños peores. Tampoco se puede hacer movimientos bruscos. Se debe colocar compresas frías o calientes para reducir como la inflamación de la zona afectada. También podemos hablar de traslado de paciente. En este caso son las personas idóneas que hacen el traslado de paciente cuando llega a la ambulancia. Pongamos un ejemplo de un accidente. Ya ellos están preparados cómo mover al paciente. El traslado de paciente se puede hacer en ambulancias, en camillas, en sillas de rueda, dependiendo la ocasión. Y estas personas son personas o lesionadas o personas enfermas, o sea, no necesariamente tienen que ser personas accidentadas, por decirlo así, no. Son personas que también están enfermas o que tienen alguna condición la cual necesitan movilizarse. Estos pacientes, para trasladarlos en camilla, en sillas de ruedas, ambulancias, tienen que tener su cuidado al trasladar al paciente, evitar de pronto de que no se caigan, que vayan bien ubicados en una buena posición para evitar que se lesionen o se caigan. Estas personas a veces son personas que tienen fracturas, ¿verdad? Casi siempre. Entonces, cuidar esas personas. Y la acción de principios activos sería determinar el paciente, revisarlo antes de trasladarlo, ¿verdad? Que esté con todas sus cosas o sus implementos adecuados. Y en caso que sea un traumatismo, tener su cuello y tener las lesiones bien acomodadas para no tener una lesión más fuerte. Evitar caídas. Bueno, estas son una de las acciones que se pueden ver. También tenemos la amputación. Esta es cuando hacen separaciones de parcial, puede ser parcial o puede ser ¿cómo es? Pequeñas, o sea, hay unas que son completas y hay unas que son parciales, dependiendo el motivo del por qué. También hay con accidentes, hacen amputaciones también dependiendo del paciente, como otras pueden ser por hipertensión, diabetes, que cause al paciente eso. En lo posible estas imputaciones no se pueden frotar con gasas estériles, con guantes, en una bolsa plástica
colocarla para luego llevarla con hielo si el miembro quedó expuesto, para poder hacer una posible cirugía, para que el tejido no se dañe y se pueda hacer una reimplantación. Muchas gracias.